Entonces, ¿estamos listos? Entonces recibamos con un fuerte aplauso a nuestro director general y pastor Abel Robles Infante. ¡Aleluya! El Señor les bendiga, hermanos. Cuando nosotros predicamos y enseñamos la palabra de Dios, quisiéramos que todos entendieran. Qué difícil es cuando hablas con una persona que no entiende. ¿No es cierto? Qué difícil y desesperante es hablar con alguien que no entiende. Nosotros cuando predicamos la palabra de Dios, cuando la enseñamos, quisiéramos que todos entendieran para que se convirtieran a Cristo Jesús. Y que más tarde esas personas sean usados por Dios. Y esas personas más tarde se conviertan en gente fructífera, productiva y bendecidos por el Señor. Porque el Señor desea que tú y yo seamos productivos y fructíferos. Que seamos cristianos, hijos de Dios, prósperos. Y no hablo de la economía. La economía es parte de la prosperidad. Prósperos espiritualmente, estables, ganadores de almas, consejeros, fuertes. Ahora, quiero disertar de eso. Pero eso empieza desde que alcanzamos a la gente hasta los que ya están aquí estables. ¿Qué es lo que pasa? ¿A qué se debe que una persona viene y va, viene y va, viene y va? Su matrimonio está a punto de destruirse, está a punto de divorciarse, de destruirse, de acabarse. Gente que no logra la felicidad, no logra la perfección, no logra la estabilidad y no logra tener ese nivel que Dios quiere que logre y obtenga. ¿A qué se debe? La Biblia nos habla acerca de esto. Hay un verso bíblico que nos dice que seamos hacedores y no tan solamente oidores. Necesitamos oír la palabra de Dios y hacerla. Pero para poder hacerla, falta otra condición de la cual hoy yo quiero hablar. He titulado este mensaje una condición para ser productivos y prósperos en Cristo Jesús. Tú oyes la palabra de Dios y el consejo de Dios es que la pongas por obra, por práctica. Es como ir con el médico que te da medicina para el tratamiento de tu enfermedad, pero tú no te lo tomas, entonces no te va a servir de mucho. Amén. No te va a servir de mucho, así de fácil. Muy bien. Quiero que abran sus Biblias o lo tengan en la pantalla. Díganme con un amén, ya saben. En Mateo capítulo 13, verso 23. Amén. Mateo 13, 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ¿estamos bien? Es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100%, al 60% y al 30% por uno. Así que el Señor aquí nos revela
que antes de poder operar en la realidad, accionar, hacer la palabra que oímos, primero hay que entenderla. Primero hay que entender la palabra de Dios. Y yo creo que muchos no entienden la palabra de Dios. Y como no la entendemos, se nos olvida. Y como se nos olvida, pues no la ponemos en práctica. Y por eso es que nosotros como siervos de Dios caemos en tantas faltas, en tanto pecado, en tanto error, en tanta imperfección, porque no entendimos la palabra de Dios. Viene el enemigo y nos engaña. La Biblia dice que cuando se te predica la palabra de Dios es como una semilla. Y el que entiende se convierte en buen terreno. Y en el buen terreno, la semilla que pongas va a prosperar, va a germinar, va a producir. Así que el Señor considera a las personas que no entienden como terreno malo, un terreno que no produce, un terreno que no prospera, un terreno que no abunda, no fructifica. El deseo de Dios es que fructifiquemos, es que prosperemos, es que seamos abundantes. Y para esto necesitamos entender la palabra de Dios. Los que oyen y entienden son llamados entendidos de Dios. Así que, hermano, que tú vengas y oigas no es suficiente. Es suficiente que cada vez que se te predique, tú con todo tu corazón le digas: Señor, hazme entender tu palabra, hazme entender el consejo de hoy, hazme comprender tu sabiduría, para mañana poder hacer, practicar lo que hoy he aprendido. Oiga, de otra forma nunca nos podremos convertir en buena tierra. Así que para que tú y yo nos tornemos en personas productivas, prósperas, fructíferas y buen terreno, necesitamos entender lo que Dios quiere hacer y el propósito que Dios tiene para mi vida. Entender que me falta, por qué tengo tantos problemas, por qué tengo tantas dificultades con mis hijos, con mi esposo, conmigo misma, conmigo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué es que no puedo serle fiel al Señor? Ahora, Satanás mismo tiene una influencia en esto increíble. Si abrimos nuestras Biblias en Mateo capítulo 13, verso 19, mire lo que dice. Y esto es un secreto de parte de Dios, increíble. Mira, ¿ya lo tienen? Mateo 13, 19. Dice así: cuando alguien oye la palabra del reino, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Me entiende? Tú vienes a la iglesia, se te predica la palabra, la oyes, y cuando tú oyes la palabra, especialmente si esa palabra te está redarguyendo, tú comienzas a pensar, tú comienzas a discernir, tú comienzas a, incluso si tienes a 2, 3 acoples a tu lado, comienzan a comentar a favor o en contra de lo que se te está predicando o estás pensando, y en ese momento o estás entendiendo o estás rechazando. Cuando se te predica del diezmo, cuando se te predica de la ofrenda,
cuando se te predica de lo que hacemos, cuando se te predica de X o Y tema, tú en ese momento lo estás entendiendo o no lo estás entendiendo. ¿Lo estás aceptando o lo estás rechazando? Y esa condición hace que Satanás tome ventaja. Satanás, a través de sus demonios, siempre va a estar pendiente de lo que tú estás hablando, pensando y reaccionando en relación a lo que se te enseñe, a lo que se te predique. Si no entiendes, si no aceptas y rechazas, aquí dice la Biblia, ¿qué dice? ¿Quién viene? ¿Y qué hace? Así que mi querido amigo, mi querida amiga, no importa cuántas veces a la iglesia vengas, no importa cuántos miles de millones de sermones escuches, no importa cuántos miles de predicadores te prediquen la palabra, lo que realmente va a importar, hermana Antonieta, va a ser si entendiste el mensaje, lo aceptaste y lo pones en tu corazón, de donde Satanás ya no lo puede arrebatar. Son las predicaciones y los mensajes que no pasan de la cabeza al corazón. ¿Por qué? Porque sales de aquí y sales discutiendo y sales platicando y no enfrentas al pastor ni al predicador, pero allá afuera comentas: yo no voy a dejar de hablarle a fulano nomás porque el pastor me dijo. A mí no me maneja el pastor ni me manda. Pero resulta que el pastor te predicó que la Biblia dice, que dice la Escritura, que con estos ni te juntes. No lo dijo el pastor, yo te lo prediqué, lo dijo Jesús. O sea que yo no te lo dije, Fortino, me tocó predicártelo. Pero el que lo está diciendo es Dios, no yo. Ubícate. Y allá afuera salen comentando: yo no me voy a dejar pilotear, todavía no nace el que me va a mandar. A mí no me parece. Se me hace que es un extremismo. Es extremista el pastor, o el hermano David, o el hermano Víctor, o el hermano Fortino, o el hermano Fren, o el hermano Juan Carlos, o el hermano David. La hermana Carmen es muy extremista. ¿Y quién crees que te está oyendo? ¿Nomás Dios? Viene el enemigo, mira, Preston para acá. La característica que le agrada a Dios de nuestras vidas es que seamos entendidos de la palabra. Inmediatamente que lo entendemos, prontos para ponerla en práctica. Así que, amigo, ¿cuántos de ustedes vienen visitantes una y otra y otra y otra y están buscando que los convenzan? Hello, están buscando que lo convenza. Ya pasaste una célula, 2 células, ya viste 45,000 veces bautismos, ya viste que mucha gente se te adelantó, ya viste, has oído, has visto, pero tú todavía no te convences. ¿Sabes por qué? Porque todavía no entiendes la palabra de Dios. Tú no vas a practicar lo que no entiendes, porque lo que no entiendes no lo conoces. Si yo vengo para acá y te pongo ahí en la pantalla una ecuación matemática, la cual en tu vida habías visto, como no la entiendes, entonces no sabes, y como no sabes, entonces no puedes hacerlo. La ecuación es sencilla, A cualquiera de ustedes lo puedo pasar ahorita. Hágame la raíz cuadrada de .145,740. Y dice usted: ¿y con qué se come eso? Si tú no conoces la fórmula, pues no importa que la conozcas. A lo mejor yo la conozco, pero no entiendo cómo se hace. Para poder hacerla, necesito ¿qué? Entenderla, luego hacerla y hasta entonces obtener el resultado. Así es con la vida cristiana. Si tú no entiendes la palabra de Dios, si tú no comprendes la semilla que se siembra en tu corazón, en tu mente, entonces tampoco lo vas a hacer porque no lo entiendes. Ahí tiene usted
que hay gente, por ejemplo, que no, es que nos vamos a casar, pastor. ¿Usted cree que sea malo que tengamos reventón? ¿Usted cree que tal vez tienen que hacerme esas preguntas de kinder? Hello. Y por eso hacemos tantas locuras en nuestra vida. Ahí anda en la cantina el hermano. Es que yo no vine a hacer nada, pastor. Yo nomás vine a... Sí, entonces yo no me viniste a hacer nada. ¿Qué estás haciendo allí? Y así, un montón de cositas que hacemos porque no tenemos principios en nuestra vida, porque no entendemos los principios de Dios. Hello. Qué importante, ¿verdad? Entonces es entender. Compras un aparato electrónico y el instructivo viene en francés. Cuando me ponen el manual, ¿qué voy a hacer con el aparato? Nada. Y con peligro de quemarlo si lo hago mal, porque no entiendo el manual. Por eso hay un montón de cristianos que son analfabetas en cuanto a los principios espirituales de Dios, porque no han entendido. Y hasta que no entiendas la palabra de Dios, formarás principios altos de Dios en tu vida, y sobre esos principios, sin duda alguna, va a regirse tu vida. Por eso les digo, van a encontrar mucha gente que va y viene y nunca se convierten a Jesús porque no entienden. Y para eso tiene que humillarse uno, decirle: Señor, abre mi entendimiento, enséñame por medio de tu Espíritu Santo a comprender un poquito tu palabra. Aquí vemos pues que viene el enemigo y te quita. Oye, lo único que nos puede dar vida espiritual es la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios, Dios nos va a juzgar. Qué importante es entender la palabra de Dios. Y mucha gente no entiende la gravedad de esto. Dios no te va a juzgar porque, vamos, ¿en qué país naciste? No, pues yo soy mexicano. Él no te va a preguntar: oh, eres de Argentina, tráigame la Constitución argentina. No va a decir eso. Soy mexicano, tráiganme la Constitución de México. Oh, yo soy americano. Oh, tráiganme la Constitución americana. No, señor. El Señor no va a usar nada, va a usar la palabra de Dios. Esa es la Constitución del cielo. No va a usar otra cosa. La Constitución del cielo es la Biblia. Así que, qué importante es que tú entiendas la palabra de Dios, porque por ella nos va a juzgar el Señor. La única que nos puede dar vida espiritual es la palabra de Dios. Si mal no recuerdo, en Mateo 4:4, ¿sí? Mateo, sí, 4:4. No solo de pan vivirá la persona, o el hombre, o el humano, sino también vive de la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Me entiende? El diablo lo sabe, y viene y embrutece el entendimiento de las personas por la carnalidad de la persona, y le arrebata lo que Dios le ha dado, le quita, y órale, no hay nada para ti. Qué importante que estés atento. Deja el fregado celular, deja todo eso, pon atención. Deja el Facebook y todo el cochinero que a veces están ahí. Pon atención a la palabra. Deja que el Señor siembre en ti. Satanás va a traer pensamientos contrarios a los que te estoy diciendo. Por ejemplo, cuando comienzo a hablar, algunos dirán: ay, ya va a empezar. Ya va a empezar. En vez de decir: ¿sabes qué? Para oreja, porque lo que nos está diciendo el pastor es importante. Es importante que lo oigas. Sí, es importante, porque si tú caes en eso, te va a caer la yuca también a ti. Por ejemplo, si andas de mitotero, de chismosa, te va a caer la yuca, como decimos acá. Pon atención. Y si el pastor te lo está diciendo, yo sé por qué te lo estoy diciendo. Pon atención.
¿Para qué? Para que tú no caigas en ese cochinero. Y Satanás siempre va a traer pensamientos contrarios. El enemigo, cuando estamos predicando acá, te va a distraer, te va a sonar el celular. Ahí estás tú, lo prendo, no lo prendo, lo prendo, no lo prendo. Bueno, pues lo prendo. Y ahí están con el Facebook, y ahí están con aquí en las predicaciones. Y están, el diablo va a usar 1,000 formas de distraerte para que no oigas. ¿Oíste? Te hará criticar todo. Si eres muy carnalón, hermana, muy carnalona, hermana, muy carnalón, te va a hacer criticar todo. Te va a hacer criticar al pastor, a la pastora, a sus hijos, a los líderes, a los hijos de los líderes. El diablo es así. El caso es no poner atención a la palabra de Dios. Tú le haces caso, finalmente la arrebata y te la quita. Amén. Pongan atención. Por falta de entendimiento el pueblo hebreo fue destruido, acuérdense. No quisieron entender nada. No quisieron saber nada de Dios. No quisieron poner atención a los decretos del Señor. No quisieron oír. Moisés, José, los jueces, los profetas, todos les predicaron la palabra de Dios. No les gustó, no pusieron atención y fueron destruidos. Por eso estamos como estamos. Mujeres abandonadas con 5 hijos. Y dices tú, bueno, cualquiera puede cometer un error. Pero ¿cuál? Resulta que los 5 tienen un papá diferente. ¿Por qué? Porque no hay entendimiento. Jovencitas que ya metieron no uno, las 4. ¿Por qué? Porque no entienden. Les entra la palabra por aquí y les sale por acá hasta que ya están con domingo 7. Matrimonios que ahorita están oyendo la palabra de Dios, vinieron con pleito, oyen la palabra de Dios, escuchan el consejo bíblico, salen de aquí y se siguen rayando la máscara allá afuera, porque estuvieron aquí gratis, pasaron de noche y con los oídos tapados y los ojos cerrados. No oyeron, porque no entendieron. Usted dirá, vamos, esto no, esto es más grave de lo que usted puede creer. Qué triste es que Dios haga cosas en tu vida y tú no entiendas, que tú no comprendas. Viene el diablo, te arrebata lo que... ¿Cuántas cosas has visto aquí y cuántas has criticado? Pero ¿cuántas has comprendido? Porque no entienden. Entiendan la palabra de Dios, porque con ella Dios nos va a juzgar. Tú, hermano, que entras y sales, pero nada pasa en tu vida, cuidado, no estás entendiendo la palabra de Dios. Dios quiere que germine en tu vida, en tu corazón, prospere y dé fruto. Pon atención. Dile al Señor, enséñame, Padre, para que cuando salga de aquí yo haga y cumpla los principios tuyos.